Entonces, voy a empezar con el webinar, queda grabado igualmente, así que cualquiera lo puede ver. Bueno, ese es un evento que hemos organizado en conjunto entre ERA Project Management de Rosario, Argentina, y Alfa Consultoría de México. La semana pasada tuvimos uno simultáneo. La semana pasada el host era Alfa Consultoría, yo era la invitada, así que en esa oportunidad ERA Project Management del host y Alfa Consultoría es nuestro invitado. Esa fue una iniciativa de Roberto, eso es intercambio de cortesías, y la verdad que, bueno, muy a gusto con haber tenido esa oportunidad. Gracias a los que se sumaron. Creo que puedes pasar la diapositiva a la siguiente. Así te presento. Bien, perfecto. Bueno, así que bueno, yo lo que quiero es dar la bienvenida, presentar a Roberto, contarles un poco de su experiencia. Antes que nada, bueno, volverle a agradecer que tenga tiempo, se levantó temprano. En Ciudad de México son las 7 de la mañana, así que bueno, me prometió que se iba a levantar y iba a estar acá muy despierto, así que muy agradecido por el esfuerzo adicional de madrugar. Bañado y peinado. Bañado y peinado, lo veo muy organizado, bueno, con la taza café lista, con aparte un cuadro de nuestro gran artista colombiano Botero, así que bueno, muy bienvenido. Roberto, además de ser un gran amigo mío, es una de las personas más brillantes que conozco. Siempre, todo lo que él hace a nivel profesional yo lo sigo, lo miro de lejos, digo a ver si Roberto lo está haciendo. Tenemos que estar atentos, tiene muchísimo conocimiento del mercado. Lo conocí hace muchísimos años en un congreso en Chile y bueno, siempre he estado muy atenta a su trayectoria profesional porque es una persona muy dedicada a su labor. Roberto es instructor y consultor en dirección de proyectos, tiene más de 20 años de experiencia, socio director de Alfa Consultoría. Roberto no lo menciona ahí, pero él aparte trabaja muy asociado a una constructora, él me lo ha contado, así que bueno, está en el rubro habitualmente, está en la lucha que estamos varios de nosotros en tratar de que la construcción mejore. Bueno, es instructor para el BIT, es miembro del Consejo Directivo de PMI, en ese momento es el único latino, en ese estamento de PMI, es arquitecto, es un MBA y aparte, por supuesto, es certificado como PMP. Así que bueno, para mí es un absoluto gusto que esté con nosotros hoy, espero que aprovechen la charla. Lo que acordamos es, hagan preguntas en el chat y al final de la charla él responderá las preguntas. Vamos a estar atentos a transmitir alguna que quede sin resolver. Si tienen alguna inquietud, bueno, pueden en el chat preguntar y en todo caso, bueno, les pido que bueno, mantengan en mute el micrófono, así al final le preguntamos a Roberto todo lo que sea necesario. Bueno, querido amigo, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por tus palabras. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos. Ahorita les voy a platicar de la constructora. Efectivamente, desde hace muchos años estoy también asociado, relacionado con una empresa constructora acá en la Ciudad de México. Y de hecho, algunas de las reflexiones que les traigo son precisamente las de la empresa constructora. Ahora, en un momento más, entramos a ese tema. Déjenme primero plantearles un poco cuál es el contexto de esta charla que puse y que empecé a armar hace más o menos como año y medio, 2 años, y viendo cómo alrededor del mundo se estaban dando muchos cambios que estoy seguro que ustedes también han sentido, se han dado cuenta, ¿no? Han visto las noticias de todas estas disrupciones que se han presentado en las diferentes industrias alrededor del mundo, básicamente por un uso diferente de la tecnología, como la tecnología que ya tenemos disponible actualmente ha provocado cambios muy importantes en algunas industrias en particular y ha generado que ciertos actores, por ejemplo el caso de Netflix, que es muy paradigmático, hayan tenido una ventaja competitiva muy importante con respecto a los competidores y prácticamente se han comido el mercado, aunque Netflix tiene muchísimos competidores ahora ya nuevos. En un momento dado estaba posicionado prácticamente como el único en la industria del entretenimiento que nos estaba acercando ese entretenimiento al hogar. Y buena parte de todos estos cambios, como ya mencionaba, tienen que ver con un uso distinto de la tecnología que, según los expertos de estos temas, no está haciendo sino potenciarse, pensando sobre todo que vivimos en lo que muchos le llaman ahora el mundo VUCA, que seguramente también es algo que ustedes han oído por ahí en alguna charla, leído en algún artículo, ¿no? VUCA, las siglas en inglés de volatility o volatilidad, uncertainty o incertidumbre, complexity o complejidad y ambiguity o ambigüedad. Y estas 4 condiciones que se supone que estamos enfrentando en muchos de los negocios, muchas de las industrias, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, han hecho que las industrias caminen y avancen y cambien de una forma mucho más acelerada a lo largo de los últimos años.
Y esta situación que estamos viviendo en todo el mundo de la pandemia, este confinamiento, pues no ha hecho más que potenciar y acelerar los cambios que estamos viendo. Ya muchos hablan de que estamos metiéndonos en un VUCA World 2.0, ¿no? Porque los cambios se están presentando mucho más fuertes, mucho más drásticos, y lo que vamos a ver seguramente en los siguientes años es que estos cambios se aceleran. Todo por un evento que la verdad es que era muy difícil de predecir y que al principio parecía no tan agresivo, pero a final de cuentas se ha convertido en un evento que mucha gente clasifica ya como estos eventos de los que hablaba Nassim Nicolás Taleb en su libro hace algunos años, como un cisne negro, es decir, un evento que era sumamente improbable, que realmente, a pesar de lo que digan ahora, nadie podía predecir la magnitud de lo que estamos viviendo y que por lo tanto nadie estaba preparado para los cambios que vamos a ver en los siguientes meses. Seguramente a ustedes les ha tocado también entrar muchas pláticas donde se está hablando del nuevo normal y de cómo esta crisis va a cambiar la forma, sobre todo, bueno, obviamente la forma en la que vivimos, pero también la forma en la que nos relacionamos con los productos y servicios que las empresas nos dan. Y por supuesto que yo les diría que esos cambios, la industria de la construcción no está ajena, está ciertamente rezagada. Y ahorita platicamos un poco acerca de ese tema, pero al ser parte de las actividades humanas, no podemos pensar que esté ajena completamente a todas estas actualizaciones, disrupciones que estamos viviendo. Y si no pensamos hoy en día en cómo adaptarnos a esos cambios que a lo mejor no vemos de forma inmediata, pero que seguramente van a venir en los siguientes meses y años, es muy probable que nos pase como a muchas de las especies de las que hablaba Darwin cuando acuñó esta frase hace ya muchos años, en donde no necesariamente son los más fuertes o los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan al cambio. La industria de la construcción es una industria muy sólida, que tiene una buena parte del PIB mundial. Ahorita les doy un par de cifras. Sin embargo, no se ha adaptado tan rápidamente a los cambios como otras industrias, tal vez, por ejemplo, como el de las telecomunicaciones o el del entretenimiento, como ya mencionábamos. Y es probable que si no lo hace de una forma acelerada, hay inclusive actores de otras partes, de otras industrias que pudieran disrupcionar nuestra industria. Un ejemplo muy claro es lo que le pasó a Nokia, ¿no? Me imagino que los que tienen algunos años, como yo, se acordarán de que en algún momento en la historia los mejores teléfonos que uno podía conseguir eran los teléfonos Nokia. Y sin embargo, una empresa que no tenía que ver con las telecomunicaciones como Apple, por ejemplo, o después como Google con este sistema Android, acabaron disrupcionando este mercado por un mejor uso de la tecnología, lo que tenía Apple. Esta fotografía, yo no sé si la hayan visto alguna vez, siempre me ha gustado compartirla, es la fotografía de Stephen Elop, que era el CEO de Nokia, y se la tomaron, la historia es interesante, cuando dio la conferencia de prensa en la que finalmente anunciaba que le vendían todo el negocio de los teléfonos celulares a Microsoft. Y cuenta la historia que menciona esta frase que tengo ahí, que dice, realmente no hicimos nada malo, pero de alguna manera perdimos. Y después de haberla mencionado, cuentan que se echó a llorar, y esta es fotografía precisamente que le tomaron cuando estaba llorando. Yo aquí siempre me pregunto, ¿ustedes qué dirían? ¿Pensarían que no hizo nada malo y a pesar de eso perdió? ¿Por qué creen que haya desaparecido esta empresa Nokia de celulares? Hay otra parte de Nokia que sigue existiendo, que es la de la conectividad, la de las antenas, pero esta empresa realmente desapareció, como han desaparecido muchísimas, y como vamos a ver desaparecer a muchas otras en los siguientes años. Y acá en México, por lo menos, la gente me dice, oye, pero eso nada más pasa en los grandes mercados, con las grandes empresas de tecnología, de aquí a que esos cambios lleguen a nuestro país. Y yo les digo, no se crean. Hay muchas empresas, inclusive en Latinoamérica, que están desapareciendo por diferentes causas, pero seguramente por causas relacionadas a un uso incorrecto de la tecnología. Y eso es un poco el tema que yo quisiera platicar con ustedes hoy y ponerlo en el contexto de la industria de la construcción. Yo siempre he estado ligado a la industria de la construcción, aunque desde hace muchos años me he especializado, como les comentaba Ana María, en el tema de capacitación y consultoría en inversión de proyectos. Durante muchos años hemos tenido clientes en la industria de la construcción, pero no necesariamente han sido la industria a la que más le vendemos o la que más nos contrata capacitación, porque la industria de la construcción siempre ha estado
círculo, yo diría vicioso, ¿no? De poca inversión en tecnología, en consultoría, en capacitación de su gente, porque tienen de alguna manera márgenes de utilidad muy cortos, muy pequeños, y esto no les permite hacer las inversiones. ¿Pero por qué tienen esos márgenes de utilidad tan cortos? Porque la productividad de la industria a lo largo de los años se ha ido deteriorando. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han leído, han oído hablar de esto, pero por allá de los años 30 y los años 40, la industria de la construcción era considerada una de las industrias más revolucionarias de la época. La ingeniería que se aplicaba en la industria de la construcción era admirada y copiada por otras industrias. Esta es una fotografía de la construcción del Empire State de la ciudad de Nueva York en los años 30, que se imaginarán que fue toda una revolución. Y de ahí muchos de los avances que se fueron dando en aquella época se fueron aplicando a otras industrias. Industrias como la automotriz, fíjense, ese es un dato interesante. En la industria automotriz aplicaron algunas de las tecnologías que se desarrollaron en la industria de la construcción, como el uso del acero o la soldadura o algunas otras cosas. Y digamos que en aquel entonces, en los años 30, 40, tanto la industria automotriz como la industria de la construcción se consideraban industrias de avanzada, industrias que eran más tecnológicamente avanzadas que el resto de las industrias. Yo no sé si pudiéramos decir lo mismo el día de hoy. Esta es una fotografía de una construcción en México hace algunos pocos años y me da siempre un poco de curiosidad ver cómo el trabajo de la industria de la construcción sigue siendo sumamente artesanal. Imagínense, y ustedes que están todos los días en la obra, la cantidad de desperdicio que generamos en una obra de construcción, la poca eficiencia que tenemos en los procesos constructivos. Por supuesto que hay procesos constructivos muy avanzados, donde se hace un uso más eficiente de la tecnología, pero la verdad es que ese uso no está difundido, ni siquiera en las economías más avanzadas. Algunas de estas reflexiones están hechas inclusive tomando en cuenta análisis y estudios de la industria de la construcción de los Estados Unidos, que obviamente México tiene mucha relación con la economía americana, y donde también están preocupados por el grado de retraso que la industria de la construcción tiene con respecto a otras industrias. Compárenlo con el avance que ha tenido la industria automotriz en los últimos años. Esta es una fotografía de la fábrica de Audi, que recientemente, hace unos 3 o 4 años, fue inaugurada aquí en México, y que se considera una de las plantas más avanzadas del mundo. La verdad es que es una cosa increíble y orgullo para mucha gente que vive aquí en México, porque es una fábrica de completa avanzada. Si tienen la oportunidad por ahí en internet, busquen algunos videos, Planta Audi México, y vienen algunas imágenes de cómo prácticamente todo el ensamble del automóvil está completamente automatizado. Sí hay personas trabajando, pero son básicamente personas que están trabajando en la revisión, en el control de calidad, en algunas áreas muy específicas, desde el mismo montaje del coche, que es lo que yo tengo aquí, del chasis, de la carrocería. Todo se hace con robots, la pintura, el ensamble. Es realmente impresionante la disparidad, ¿no?, que ha logrado la industria de la automotriz a lo largo de los años con respecto a la industria de la construcción. Y fíjense que la construcción es una industria, como les decía, muy importante. Se estima más o menos que del PIB mundial representa aproximadamente el 13% de todo lo que se produce alrededor del mundo. Entonces es una industria que genera una buena parte del producto que tenemos alrededor del mundo. Y si además tomáramos en cuenta, que no lo tengo aquí, pero pudiéramos analizar la cantidad de gente, de la población económicamente activa que está empleada en la industria de la construcción, es todavía mayor, y de ahí su importancia. Para que se den una idea, no conozco los números en Argentina, pero en México la industria de la construcción representa aproximadamente el 8% a cifras del 2018. El último año y medio ha estado cayendo mucho, pero representa el 11% de la población económicamente activa. Emplea mucho más gente de lo que produce, y eso les habla también de la eficiencia que tiene. Y la eficiencia es otro tema interesante que pudiéramos notar, que es la gráfica que tengo del lado derecho. Por este lado, la línea de color amarillo es el promedio de cómo ha crecido la eficiencia y la productividad mundial en todas las industrias en las últimas 30 años.
La línea de color gris es cómo ha crecido la manufactura, esta de por acá, que incluye obviamente la industria automotriz y algunas otras. Y fíjense en la industria de la construcción, cómo su productividad se ha mantenido históricamente baja. Y es un poco esto que les decía, ¿no? Los márgenes se han ido reduciendo y se han ido reduciendo porque la industria es poco productiva y el hecho de que los márgenes se han reducido lo que provoca es que las empresas inviertan poco en investigación y desarrollo de tecnología. Es un círculo vicioso que de alguna manera tenemos que romper. Hace más o menos unos 5 o 6 años se empezó a ver un cierto cambio, sobre todo en las economías más desarrolladas, y se empezó a identificar a la industria de la construcción como una industria obviamente atrasada, pero visto desde otro punto de vista donde hay muchas oportunidades de mejora, donde hay muchas oportunidades de desarrollo. Y se empezaron a generar una serie de estudios que muchos de ellos hoy se han vuelto muy famosos. Hay uno en particular de McKinsey, les recomiendo que lo busquen, del 2017. Ahí en la lámina abajo tengo la referencia, de que habla precisamente de este problema, de este tema, y de cómo se ha ido retrasando a lo largo de los años y cuáles pudieran ser las diferentes estrategias que pudiera seguir la industria de la construcción alrededor del mundo para mejorar su productividad. Y básicamente lo que hace el estudio McKinsey es identificar 7 posibles áreas de mejora. Mejoras en regulación, innovación en ingeniería, logística y suministros, desarrollo de las capacidades, la parte de capacitación que les decía, y un mayor uso de la tecnología. Si se fijan, las áreas con un poco mayor impacto en incremento en la productividad comparado con lo que ha sucedido en otras industrias son la parte de ingeniería, la innovación de la ingeniería y la parte de tecnología, donde hay mucho seguramente que hacer. Y aquí les tengo un par de gráficas de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La línea roja de hasta abajo es el porcentaje de las utilidades, de las ventas que la industria de la construcción invierte en investigación y desarrollo comparado con lo que hacen otras industrias como la de aeroespacial, la de manufactura, la industria automotriz, la de química, ingeniería. Fíjense, inclusive la parte de energía invierte mucho más en investigación y desarrollo que la parte de la construcción y está relacionado con esto que estábamos platicando. Y fíjense en esta otra, la cantidad de las ventas que se invierte en uso de tecnología en nuestra industria. Prácticamente somos los últimos, solo por arriba de la industria de la energía. Comparen la cantidad de inversión en tecnología en la industria de la construcción, por ejemplo, con la industria de banca y finanzas. Y alguna vez le enseñaba esta gráfica a un amigo y me decía, claro, pues la banca y las finanzas son negocios muy prósperos, son negocios donde hay mucho dinero, es de gente muy rica, las empresas tienen mucho dinero. Y bueno, lo que debemos de pensar es por qué está esa correlación, ¿no? Si son empresas, son industrias, la industria de la banca, empresas donde tienes altos porcentajes de utilidad, esa utilidad es la que permite hacer inversión en tecnología, en investigación y desarrollo, y por lo tanto esa inversión les permite tener mayores márgenes de utilidad. A final de cuentas, ahí está al revés, ¿no? El círculo virtuoso y no vicioso, que es el que probablemente vemos en la industria de la construcción, ¿no? Yo este panorama lo he visto a lo largo de muchos años y siempre me ha parecido triste que en la industria de la construcción no haya este mayor desarrollo. Sin embargo, y es un poco el origen de esta charla que comparto el día de hoy con ustedes y de otros esfuerzos que hemos estado haciendo en Alfa Consultoría en los últimos 2 años, sobre todo. Hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, me tocó que me invitaran a una reunión de Oracle, Oracle World se llama, en la ciudad de Nueva York, y en donde había un track específico para tecnología en la industria de la construcción. Y ahí me encontré con cosas bien interesantes, entre otras cosas esta gráfica que les estoy mostrando. Y es cómo ha crecido la inversión de los grandes fondos de inversión americanos y europeos y japoneses en tecnología específicamente diseñada para la industria de la construcción. A final de cuentas, esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos visto en otras industrias. El dinero sigue a la oportunidad, es decir, si hay oportunidad de mucho crecimiento, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, cuando pasó lo que pasó con Netflix hace algunos años, pues obviamente los grandes fondos de inversión en lo que invierten es en empresas
de tecnología que van a facilitar o habilitar ese desarrollo tecnológico. Estos grandes fondos de inversión, lo que vieron hace unos 4 o 5 años, es que en la industria de la construcción hay mucho retraso, hay una gran área de oportunidad y particularmente en los últimos 4 años han estado invirtiendo de forma muy importante en empresas que están desarrollando tecnología para uso en la industria de la construcción, porque ahí es donde ven los mayores retornos. Entonces, eso lo que nos deben de decir es una cosa bien interesante. La industria de la construcción no ha tenido una disrupción importante en los últimos 30, 40 años, como sí la tuvieron otras industrias como la tecnología, las telecomunicaciones, el entretenimiento que ya mencionábamos, inclusive el negocio hoy en día de los hoteles, por ejemplo, con todo este tema de Airbnb. Pero lo que los expertos están identificando, lo que estos grandes fondos de inversión están viendo, es que muy probablemente en los próximos años veamos un proceso de disrupción importante en la industria de la construcción, lo cual tiene dos lados, el positivo y el negativo, y ojo con esto. El positivo es que vamos a ver más avances, vamos a ver un incremento en la productividad de la industria de la construcción, que seguramente va a empezar en las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Asia, Europa, pero muy rápido se va permeando hacia otras regiones del mundo, obviamente como en Latinoamérica. Entonces, eso es alentador, eso está interesante. Pero el lado negativo es que lo que se ha visto en otras industrias que han sido disrupcionadas es que hay algunos pocos actores que deciden hacer la inversión, que obtienen fondos, como por ejemplo de estos grandes fondos de inversión, mejoran su tecnología, su eficiencia, su productividad, su capacidad de llegar a los clientes de una forma muy rápida y muy dramática, y se despegan muy rápido del resto de la competencia, provocando que esa empresa o pocas empresas adquieran una participación muy grande de mercado y a su vez generen muchas quiebras, la quiebra de muchas empresas, la desaparición de muchas empresas por pérdida de esa productividad que ellos están ganando. Entonces, es triste decirlo, pero este tema de la disrupción es la ganancia de unos pocos y la pérdida de muchos. Y lo que quisiera yo invitarles a pensar el día de hoy en la mañana es en qué lado quieren estar ustedes. ¿Quieren estar en el lado de los que están perdiendo o en el lado de los que pudieran ganar? Por supuesto que todos queremos estar en el lado de los que quieren ganar. Se requiere mucho dinero para entrarle a este tema. Hablemos un poco acerca de por dónde pudiéramos empezarle y algo de lo que hemos estado en Alfa Consultoría tratando de desarrollar en los últimos, el último año y medio, 2 años, ¿no? O sea, esta lámina de alguna manera resume todo lo que les he estado platicando, muy pocos cambios, hay la productividad la misma en casi los últimos 50 años, procesos muy artesanales, la mayoría de los proyectos no necesariamente suficientemente exitosos, terminando en tiempo, costo y calidad, y no hay que dejar de reconocerlo, un problema grave con la fuerza de trabajo en la industria de la construcción, en todo el mundo es lo mismo, Piensen en cuáles son las personas con mayores desventajas, las que tienen los niveles de vida, educación más bajos, básicamente se concentran en 3 industrias, agricultura, minería y construcción, que casualmente son precisamente las mismas industrias que tienen esta poca inversión en tecnología y en productividad. Obviamente que ha habido cosas que sí han pasado. Sí hemos tenido una mejora en la seguridad. Yo me acuerdo hace 20 años la gente ni siquiera usaba casco en las obras. Hoy, bueno, por lo menos todavía ya es más común ver a la gente usando equipo de seguridad en las obras, un poquito más de conciencia. Ha habido una mucho mayor prevalencia de la utilización de métodos de administración de proyectos. Ana María y su empresa, que han hecho cosas realmente bien interesantes en Argentina, y así como ella en otros muchos países, ya se le da un mayor valor a la utilización de las herramientas que todos nosotros promovemos. Ha habido muchísima innovación en materiales de construcción, por supuesto que sí, en muchos diferentes mercados, y una operación que se está ya viendo un poco más sustentable, más con conciencia ecológica contra este tema del lead, que en un momento voy a explicar un poco más. En esa reunión de Nueva York que les platicaba, la gente que nos presentó acerca de esta revolución tecnológica que están esperando ver en la construcción en los próximos años, hacía una clasificación
de todos los diferentes tipos de tecnología que es probable que disrupcione la industria. Y una cosa que hablaban es que no hay una sola tecnología en particular que vaya a cambiar la forma en la que estamos haciendo nuestro trabajo en la industria de la construcción, sino la combinación de muchas de ellas. La clasificación que nos presentaron en aquella reunión en Nueva York era mucho más extensa, era más detallada, pero yo traté de simplificarla en esta charla para ustedes, básicamente en 4 áreas, que seguramente muchas de ellas ya las han oído, ya las han visto. La parte del líder, el uso de tecnologías láser y de modelos tridimensionales para el levantamiento topográfico y algunas otras aplicaciones que ahorita les platico. La construcción fuera de sitio, la impresión 3D, que vale la redundancia, a mí me parece algo impresionante, y metodologías y software, tecnología para la gestión, que es en el punto que me gustaría centrarme el día de hoy aquí con ustedes, básicamente porque lo que hemos analizado es que en economías como las nuestras, como las de Latinoamérica, tal vez el pretender entrar a una ventaja competitiva como empresa constructora, haciendo el uso de una tecnología, por ejemplo, como la de la impresión 3D, requiere de inversiones financieras muy grandes y muy probablemente fuera de nuestro alcance. Pero las mejoras en productividad que se pueden lograr a través del uso de metodologías y herramientas tecnológicas de gestión, probablemente no sean tan altas como las de la impresión 3D o la construcción fuera de sitio, pero son suficientemente impactantes como para empezar a meternos en este camino de actualización tecnológica y que requieren una inversión mucho menor, que es así, probablemente sí esté al alcance de un mayor número de empresas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Déjenme revisar con ustedes muy rápidamente las otras 3 tecnologías que están cambiando mucho la industria de la construcción. En general, 3 grupos de tecnologías costosas, caras, y que de momento yo pensaría que están fuera del alcance de la mayoría de las empresas en los mercados latinoamericanos. La parte del LIDAR que decíamos, ¿no? El Light Detection and Ranging Technology, que seguramente ustedes ya han visto por ahí algunos usos en levantamientos topográficos, en levantamientos de terrenos, en el levantamiento de inclusive de algunas obras terminadas, pero cuyo uso se va a incrementar muchísimo en los próximos años. Sobre todo con el uso o la ayuda de drones, para que el dron, teniendo esta tecnología montada, pueda explorar todo un terreno o inclusive toda una construcción. Lo que platica mucha gente es que probablemente esta tecnología en un futuro más o menos cercano, nos va a permitir hacer un levantamiento del avance de obra mucho más automatizado mediante el uso de drones y de tecnología GPS y de los mismos láseres, para que de manera más automatizada podamos ir midiendo cómo va avanzando la obra. Esta es una tecnología, la verdad es que bien interesante. Ahí en la presentación que les van a hacer llegar, por supuesto, está la liga a un video de YouTube, que seguramente hay muchos más. Échenle un vistazo para que vean cuál es el uso que se está pronosticando de esta tecnología. La impresión 3D, seguramente han visto por ahí algunos videos de famosos edificios que construyen ahora en China con impresoras 3D. Esto va a cambiar completamente la forma en la que construimos. Este es un avance que yo les diría que tiene un poquito más de lejanía por la cantidad de inversión, pero no se piensen que estoy hablando en 20 o 30 años. Estoy hablando probablemente de 5 a 10 años en que empecemos a ver un uso mucho más extendido de la impresión 3D de edificios, elementos arquitectónicos, casas, puentes, lo que ustedes gusten y manden. Hay muchísimo desarrollo en este sentido. También en una conferencia a la que me tocó ir el año pasado en la ciudad de Barcelona, presentaron un centro de estudios que están desarrollando tecnología en este sentido. La verdad es que bien impresionante. Y esto combinado mucho con la construcción fuera de sitio. Piensen que la construcción tradicionalmente la hemos hecho en el sitio y eso presenta una serie de retos muy particulares que no tienen, por ejemplo, la industria de la manufactura, donde llevan a cabo la construcción de los productos que generan en un ambiente controlado, en un lugar donde se puede poner una línea de producción, donde se puede analizar la forma en la forma de mejorar
los procesos de manufactura. Bueno, de ahí se está alimentando la industria de la construcción para hacer un uso mucho más extensivo de la construcción en planta, ¿no? Que ya lo hemos visto con elementos prefabricados desde hace muchísimos años, pero ahora con elementos mucho más avanzados, como por ejemplo módulos completos de edificios de departamentos que inclusive ya tienen dentro de la misma fabricación el mobiliario. Igual ahí tienen la liga a un video de YouTube donde pueden ver cómo construyeron en una fábrica prácticamente completa un edificio de departamentos en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos, y después ya nada más llegaron al sitio y lo montaron, obviamente, después de haber construido la cimentación. La verdad es que cosas súper interesantes y que, como les decía, ahorita todavía podríamos pensar que están fuera de nuestro alcance, pero lo van a estar en el futuro muy cercano. ¿Qué sí está dentro de nuestro alcance? Lo que yo les decía ahorita de nuevas metodologías de construcción, nuevas metodologías que eficientizan nuestros procesos y tecnología. En particular, nosotros ahí en Alfa hemos identificado 4 tecnologías o 4 herramientas que pueden ayudarnos, que están mucho más a nuestro alcance, cuya inversión es más accesible y que generan un incremento en la productividad importante, y este es el punto clave. Estas tecnologías no las adaptamos nomás pues, para estar al día, ¿no? Sino yo creo que las debemos de adoptar pensando en el incremento de productividad y en las ganancias adicionales que nos pueden dejar. Por supuesto que hay un monto de inversión mucho más asequible, como decíamos, que hay que llevar a cabo, pero el retorno sobre la inversión es muy interesante y nos da una ventaja competitiva con otros competidores del mercado que poco a poco nos puede ir posicionando para después convertirnos en uno de esos que les decía, pocos ganadores en un mercado disrupcionado que estoy seguro que ya viene. Lo que yo he encontrado que nos ha quedado más a la mano es el uso del famoso Lean Construction, que yo sé que Ana María me ha platicado que en Argentina también ya algunos constructores están implementando y que básicamente es el uso de herramientas de gestión para la mejora de la productividad, basado precisamente en esta industria de la que hemos estado platicando tanto, la industria de la automotriz. Todo esto del Lean Manufacturing, que es de donde se inspira el Lean Construction, fue desarrollado, me imagino habrán oído, por Toyota hace ya muchísimos años, y hoy en día en toda la industria automotriz y en muchas más industrias de manufactura se utiliza como uno de los pilares básicos y que recientemente hemos decidido adoptar en la construcción. La verdad es que prácticas relativamente sencillas de implementar, aunque sí requieren un proceso de implementación, cambios en la forma en la que trabajamos y que generan una productividad, un incremento en la productividad bien interesante. Este en particular lo hemos estado utilizando en esta empresa constructora de la que les platicaba hace unos momentos, con la cual estoy asociado desde hace mucho tiempo, que se llama Alfa Harding. La empresa en la que yo trabajo, la hicimos un grupo de socios hace ya unos 20 y tantos años, y al principio empezamos a hacer de todo, ¿no? Construcción, desarrollo inmobiliario, consultoría, y bueno, a lo largo de los años, afortunadamente, poco a poco, cada uno de los negocios ha ido evolucionando, y hoy en día tenemos un grupo de 5 empresas. Alfa Harding, de hecho, que es la constructora, es la empresa más grande. Tenemos una empresa de desarrollo inmobiliario y Alfa Consultoría, que es la empresa que yo dirijo, que está orientada precisamente al tema de consultoría y capacitación. Bueno, en Alfa Harding hemos podido implementar muchas de estas herramientas. Ha sido un proceso en el cual ya tenemos más o menos 1 año y medio, donde en varias obras de las que tenemos hemos estado implementando algunas o todas de estas herramientas que tienen aquí, que no voy a entrar a detalle para explicárselas cada una, porque si no nos tomaría mucho más horas, pero que nos han ayudado a tener una obra mucho más eficiente, con incrementos en la productividad y que han representado básicamente una manera diferente de hacer las cosas. No han representado una inversión importantísima en tecnología. Sí hemos comprado algo de tecnología, por ejemplo, un software mejor para el tema de planeación, sino básicamente han representado inversiones en trabajar con los colaboradores, ir a la obra, darles capacitación, hacer las cosas de manera distinta,
que la gente en la oficina también piense en estos temas, darles mucha capacitación. Tuvimos que contratar consultoría porque nosotros no éramos expertos y la verdad es que hasta ahorita nos ha dado muy buenos resultados. Al día de ayer, no hoy porque hoy están las obras paradas acá en México también, pero hasta febrero que todavía estábamos trabajando, marzo que todavía estábamos trabajando relativamente bien, ya teníamos 5 proyectos utilizando alguna herramienta Lean, con resultados la verdad es que muy alentadores. Ahorros significativos en retrabajos, esta es la principal parte donde hemos podido medir el impacto tecnológico, el impacto financiero, mejor comunicación, identificación problemas antes de tiempo, mucho más certidumbre en la planeación, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ahorita tenemos una meta donde para el finales de este año, esa meta, quién sabe, podamos lograrla. Queremos lograr que todos los proyectos de Alfa Jardín se lleven a cabo aplicando la filosofía Lean. Igual, hasta antes de irnos al confinamiento, hasta antes de tener paradas las obras, Alfa Jardín tenía aproximadamente, si mal no recuerdo, 23 obras corriendo de diferentes tipos. Básicamente la especialización es en edificación y construcción de interiores corporativos. Otra tecnología que estamos explorando y que le vemos también mucho potencial es el BIM. El BIM sí requiere una inversión en tecnología un poquito más alta, pero tampoco crean que mucho. No es una cosa nueva. O sea, los planos de todas las obras hoy en día ya los hacemos en alguna herramienta, ya tenemos la información de nuestras obras, de nuestros proyectos en electrónico. Bueno, ¿por qué no aprovechar esa información y llevarla a un nivel mucho más alto? Tiene obviamente limitantes. Yo con Ana María también he platicado un poco su experiencia en este tema del BIM y sabemos que hay algunos retos importantes que hay que tratar de sobrepasar, pero la utilización del BIM automatiza mucho del proceso, no solamente de desarrollo del proyecto, sino también de la planeación, de la presupuestación. Inclusive hoy en día se habla que también puede automatizar el proceso de generación de los planes de mantenimiento, de todo lo que le llaman en inglés el facility management. Y obviamente una integración bien importante con el tema de realidad virtual, por ejemplo, para mejorar procesos constructivos, obviamente para el diseño, para levantar requerimientos con los clientes. Cada vez vamos a ver un uso más alto, más común, más regular del BIM, de todos los diferentes niveles del BIM, desde el 2D hasta el 7D, como le llaman hoy en día, y cada vez se va a volver más un diferenciador, no solamente para los despachos de arquitectura, sino también para las constructoras en la forma en la que trabajan. Seguramente una tecnología donde sí hay que meterle más, pero también muy útil. Otra que estamos explorando que nos encanta y que también no requiere una inversión tan alta y que es muy similar al Lean, es lo que hoy en día se le llama el Integrated Project Delivery, que es básicamente cambiar la forma en la que nos organizamos en las obras de construcción mediante modificaciones en 2 aspectos particulares. Una modificación en el proceso de planeación y presupuestación y una modificación en la forma en la que generamos los contratos. La industria de la construcción es una industria donde a lo largo de los años hemos estado utilizando la contratación en base a quién me ofrece el mejor precio, a ese es el que se la doy. Y ustedes saben que eso, bueno, puede generar ciertos ahorros, pero también nos genera muchos problemas. Y además en la industria de la construcción tenemos siempre en todo proyecto muchos actores involucrados, desde el levantamiento de requerimientos con el cliente, el project manager, el arquitecto, los diferentes proveedores y subcontratistas, y los vamos integrando a cada uno de ellos a lo largo del proceso constructivo con este tipo de contratos del que hablábamos, donde se establece un precio fijo, ciertas condiciones muy severas en cuanto a al cumplimiento de las diferentes condiciones. Y entonces lo que nosotros mismos generamos es un proceso que está partido en silos, en diferentes elementos donde cada uno de ellos ve para su propio santo, como decimos aquí en México, ve por sus propios intereses y no genera un ambiente colaborativo, por lo tanto resultando en muchos problemas. El Integrated Project Delivery no es más que un enfoque diferente al proceso de gestión de las obras, partiendo, como les decía, de un primer proceso de planeación mucho más integral, con todos los actores involucrados,
obviamente con contratos diferentes, es decir, un proveedor, piensen en un proveedor, el proveedor de acero o el proveedor de muebles. No es que yo me espere hasta ya llegar al momento que tenga la especificación y ahí me ponga a buscar al proveedor, hago un concurso y busque contratarlo en base a precio y después tenga contratos a precio alzado, precio fijo y vaya monitoreando el avance de ellos. Sino yo lo involucro desde el principio, buscamos que entre todos se genere una colaboración de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que quiere el cliente, con contratos diferentes, a lo mejor contratos basados en un target de valor o un target, un objetivo de precio que el cliente está buscando, e ir acomodándonos en base al uso de tecnología, en base al uso de las herramientas que hemos estado platicando para lograr ese valor que estamos esperando. Es decir, la idea es tener una mucho mayor colaboración y planeación al principio y que todos esos actores puedan ir avanzando de forma coordinada a lo largo del proyecto. La comunicación se busca que sea abierta y fluida, todos trabajan sobre un objetivo en común, eliminando desperdicios durante todo el proyecto, mayor facilidad para manejar eficientemente los cambios, esto es bien importante, contratos que tengan un manejo diferente con respecto a los cambios, que se vean de una forma distinta. Por lo tanto, logrando costos y tiempos en equipo, estimarlos todos junto con todos los contratistas y con un modo de contratación diferente. Y ahí está una de las claves. La clave para hacer una correcta integración del Integrated Project Delivery tiene mucho que ver con la forma en la que contratamos, por supuesto también con la forma en la que diseñamos y cómo hacemos una selección del equipo basado en colaboración, más que en la presentación de un reporte. Aquí hay cosas bien interesantes que vale la pena explorar, que otra vez es un método asequible y que nos va a permitir seguramente tener muchas mejoras en la productividad. Y el último elemento que me gustaría presentarles el día de hoy, ya estoy casi llegando al tiempo que había prometido que me iba a tardar, es el tema de LEED, que ya saben, son las siglas de Leadership in Energy and Environmental Design, y que básicamente busca hacer sustentables las obras en las que estamos trabajando. Piensen en este tema como algo que también nos da una ventaja competitiva como empresas diseñadoras, constructoras, de remodelación, porque podemos presumir, decirle a los clientes que vamos a generar un producto más sustentable. Piensen que la utilización de estas herramientas, materiales, procesos, nos va a generar seguramente ahorros y nos va a generar productos que sean más deseables, sobre todo por las nuevas generaciones que ustedes saben que están mucho más preocupadas por el ambiente. Hay un estudio del US Green Building Council, que es el que primero originó código del LEED, donde habla de que en los edificios de oficinas, el precio de renta de una oficina que cuenta con una certificación LEED puede llegar a ser hasta un 30% más alto de un edificio similar, igualito, en la misma zona, pero que no cuenta con la certificación LEED. ¿Por qué? Porque la gente lo busca y además porque genera ahorros. Yo como experiencia les cuento que en las oficinas en las que nosotros estamos es un edificio no muy grande, 15 pisos, pero es un edificio con una certificación LEED plata. Y una de las cosas más sencillas que tiene sensores de movimiento para el encendido y apagado de toda la iluminación del edificio. Eso nos produce un ahorro en el pago de la cuenta de luz cada mes que no se imaginan comparado con otras oficinas similares. Nomás por ese simple hecho, y el aire acondicionado que es más eficiente, los elevadores que son inteligentes y algunas otras cosas, escogimos ese edificio, nos costó un poquito más caro, pero la verdad es que el ahorro que tenemos en el uso de energía es bien interesante. Igual no quiero darles una conferencia acerca de LEED, nada más dejarles sembrada la semilla para que piensen en utilizarlo para sus proyectos. Se requiere el uso de consultores, hay un tema de capacitación, hay que buscar la certificación. Básicamente para alcanzar esta certificación lo que se hace es que en el proyecto se escoge un sistema de certificación basado en el tipo de edificio, si es de oficinas, hoteles, vivienda, etcétera, y se busca cumplir con los requisitos mínimos por el programa, con los prerequisitos de las categorías y un mínimo de puntos en estas diferentes categorías.
sitio sustentable, eficiencia en el consumo de agua potable, energía y atmósfera, materiales y recursos, etcétera, etcétera. Y con eso se logra alguna de estas 4 certificaciones, ya sea el certificado básico, plata, oro o platino. Mientras más alto, más caro es, porque algunos de estos materiales sustentables, por supuesto, que tienen un sobreprecio comparado contra los materiales normales, pero también más deseable pudiera ser esa obra y también más ahorros va a generar en su operación. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros vemos es que el uso de estas 4 herramientas de entrada, en este momento, en este año o el próximo año, dada la complejidad que estamos enfrentando, o a lo mejor aprovechando la complejidad que estamos enfrentando, nos pudiera llegar a dar un diferenciador importante como empresa. Y hay ya varias empresas con las que estamos trabajando en la implementación gradual y diferenciada de cada una de estas 4 herramientas para lograr esa productividad incrementada, eficiencias y ahorros que a final de cuentas es lo que estamos buscando y generarle más valor a nuestros clientes. Déjenme cerrar mencionando una frase de este señor tan famoso, Mark Zuckerberg, que hace algunos meses, un poco menos de un año, decía que el mayor riesgo que existe es no tomar ningún riesgo en un mundo que cambia tan rápidamente. La única estrategia que sabemos que va a ser fallida es la de no tomar ningún riesgo, seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta este momento. Y la verdad es que yo creo que la industria de la construcción es buen momento para que volteemos a ver ejemplos que se han dado en otras industrias, cambios dramáticos que se han dado en otros lados y empezar a hacer nuestro trabajo, empezar a hacer nuestra mejora, porque si no, al rato pudiera ser que estemos en el grupo de los perdedores. Espero haberles dejado algunas ideas, algunas inquietudes, por lo menos, para que puedan pensar en la forma de mejorar la forma en la que trabajan en sus diferentes empresas. Y les agradezco muchísimo la atención que me han dedicado el día de hoy. ¿Qué serán, Ana María? Que nos quedan unos minutos todavía, ¿verdad? Para que podamos tener algunas preguntas y respuestas. Sí, hola. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que ya alguien había hecho algunas reflexiones y si alguno más quiere hacer alguna pregunta, bueno, los invito a que las hagan en el chat. Dice, Así lo que según la leemos. definición de talento lo social es un cisne negro. Bueno, habrá que revisarlo. Yo había entendido que sí. ¿Cuáles son las industrias? Hay muchas industrias que están teniendo disrupciones. Mencioné yo la de telecomunicaciones, la de banca y finanzas, la de el entretenimiento, y bueno, hay casos paradigmáticos como el de Uber, el de Amazon en la parte del retail, el de ¿cómo se llama? El de Airbnb en la parte de hotelería. Hay cosas bien interesantes ahí que pudiéramos tomar como referencia. Dice, la realidad virtual suma valor para la capacitación y el rendimiento para evitar los hilos en la gestión. Pudiera ser, yo diría que más bien, yo las aplicaciones que he visto obviamente es en la parte de diseño y en la mejora de los procesos constructivos. Es donde he visto más aplicaciones, no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino en países de Latinoamérica donde ya se está utilizando, ¿no? Creo que ahí voy a agregar yo, ¿no? Que siempre, bueno, para muchos de los que estamos acá conectados, que estamos llevando hace varios años el desafío de implementar BIM, LEED, porque muchos de los que están acá conectados, bueno, hemos hecho ese camino, es un desafío, que salga de algo de capacitación y consultoría, algo que sirva, ¿no? Es decir, yo voy a un curso, me lo enseño, suena muy lindo, contrato a un experto que me dice cómo hacer el modelo BIM fantástico, y creo que estamos en el proceso de aprender cómo llevar eso a que realmente nos sirva, ¿no? Ese es un desafío, creo que va de la parte, ¿no?, de la madurez de que la industria lo adapte, porque no es solo una persona independiente, un consultor, sino es un conocimiento que se genera. Un poco para responder a esta persona y darte un minuto para el café a ti. Me parece muy bien. Fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante de Pablo. Y si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, por favor. Según su opinión, los mayores cambios van a venir de las empresas constructoras o de los proveedores de las empresas constructoras. Fíjate que lo que se ha visto en otras industrias es que los mayores cambios y los cambios disruptivos pueden venir de cualquier lado. Puede ser que te voy a inventar algo a lo mejor que suena descabellado de entrada, pero puede ser que una empresa como Google,
que está invirtiendo en tecnología miles de millones de dólares, encuentre alguna tecnología que haga la construcción sea mucho más eficiente y resulta que Google o algún partnership con Google sea quien disrupcione el mercado. O sea, puede venir de cualquier lado. Puede venir de actores de la propia industria o de actores de otras industrias. Hoy en día ya no podemos pensar que nuestros competidores son solamente nuestra industria, pudieran venir de algún otro lado. Y la forma de estar preparados no es, digo, no, todo esto se los cuento no para generar miedo o incertidumbre, sino la forma de estar preparados es que nosotros desde nuestra propia trinchera vayamos mejorando la forma en la que trabajamos, desde nuestra propia empresa constructora. Y otra cosa que les comentaba a un grupo con el que tuve la oportunidad de charlar el otro día acá en México, no piensen que ustedes tienen que ser los que desarrollen esa tecnología o los que hagan esa innovación. Aprovechen lo que otros están desarrollando. El copiar tecnología, el copiar innovación pudiera parecer menos glamoroso, pero es igualmente eficiente. Si ustedes conocen alguna otra empresa que está haciendo bien las cosas, pídanle ayuda. Si ustedes ven algo en algún viaje o en alguna conferencia o en alguna publicación, adáptenlo a su realidad y utilicen la tecnología que otros están desarrollando. También se vale, ¿eh? Fíjate que para Lean Construction, a Santiago, que me pregunta, realmente las herramientas de software no hacen más que apoyar. Lo principal son los cambios en la forma de trabajo. Ahora, hay ciertas herramientas que puedes utilizar precisamente con esto del distanciamiento social y el teletrabajo. Nosotros durante muchísimos años utilizamos principalmente el famoso Microsoft Project. Y ahora nos estamos cambiando prácticamente con todos los clientes a la utilización del Smartsheet y del Trello, que nos dan mejores herramientas y nos permite mayor colaboración para trabajar en los diferentes proyectos, incluidos los de construcción, ¿eh? Les pongo por aquí en el chat, los nombres de estas dos herramientas que les mencioné. La verdad es que bastante buenas. Déjame ver alguna otra pregunta por aquí. El aporte de la tecnología a la calidad de construcción antisísmica, por supuesto que ha habido muchísimo. No digo que no ha habido evolución, pero ha habido una evolución más lenta y sobre todo en la parte de los procesos constructivos. En la industria del gas no se copia lo que sirve, yo creo que es muy buena referencia. El Lean es filosofía de trabajo en muchas industrias. Y por ahí son las que están. Ana María, ¿algún comentario adicional? No, vamos, creo que estamos a tiempo, creo que ha sido muy enriquecedora, creo que nos da también ganas de aprovechar esos días para aprender de la construcción en impresora. Yo la verdad que el fin de semana pasado le pasé a un amigo que trabaja en la industria del acero un artículo que explicaba cómo las impresoras iban a imprimir en acero, las impresoras 3D, o sea que las siderurgias iban a empezar a producir insumos para impresoras 3D, no era solo papel y cartón, porque por ahí uno lo ve o lo ve en plástico y dice, bueno, es muy lejano a lo mío, ¿no? Ahí hay una pregunta interesante, Martín, que te pregunta qué lugar va a ocupar las personas, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Porque la gente dice, prepárense, los robots nos quitan todo. Sí, y es un tema bien escabroso, ¿eh? O sea, y ustedes vean lo que ha estado pasando, en particular en la industria de la automotriz. ¿Cuánta gente antes se requería para armar un coche, un carro? ¿Y cuánta gente se requiere ahora? ¿Y cuánta gente ha perdido su trabajo en la industria automotriz? Estamos ante un proceso bien complejo donde aquellas personas que tienen niveles educativos profesionales bajos, sus empleos están en riesgo. Y están en riesgo no en Japón, no en Estados Unidos, están en riesgo en países como Latinoamérica. Y esto va a producir una revolución bien interesante y bien compleja, de la cual apenas estamos empezando a ver las primeras señales. Y esto, fíjate que implica muchos posibles soluciones y muchos posibles cambios de paradigma. Lo que han estado haciendo en Estados Unidos en muchos de estos lugares donde se han perdido tantos trabajos en la industria de manufactura, porque la manufactura ha migrado
a países como México, como la India, como China, como muchos otros, están buscando reentrenar a la gente. O sea, y es lo que platicamos el otro día, ¿no, Ana María? O sea, si mi trabajo me lo quitó un robot, bueno, pues ahora lo que me tengo que dedicar es a ser técnico de robots y reparar los robots, ¿no? Pero pues tengo que aprender ese negocio, tengo que aprender esas habilidades. Esa es una forma de entrarle. Otra, seguramente ustedes han estado oyendo mucho en la conversación últimamente esto del ingreso básico universal, donde las personas podamos tener todos, por el simple hecho de ser ciudadanos de un país, un ingreso mínimo que nos permita la subsistencia en caso de que perdamos nuestro trabajo y que nos dé la oportunidad de reentrenarnos para adquirir otro tipo de trabajo. En esto de la tecnología y sus avances, les decía yo en una charla allá en Rosario hace algunos meses, hay los optimistas que piensan que esto no es otra cosa más que una más de las revoluciones industriales que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia y que por supuesto que provoca cambios interesantes, pero que vamos a superarla. Y hay los pesimistas que piensan que esto va a dejar muchísima gente sin trabajo en la calle, muerta de hambre, y que se viene una etapa difícil, ¿no? A mí siempre me gusta ser optimista, pero bueno, es un cambio bien interesante, es una pregunta fundamental, Martín. Bien, bueno, creo que con eso estamos llegando al tiempo. Me parece que ha sido muy claro, nos deja ganas de seguir estudiando, como decía hace un rato. Y como creo que apoyo tu noción, ¿no? El asunto siempre es estar en tema, estar actualizado. Si alguno de los temas que vieron la presentación de hoy no lo conocían, bueno, el conocimiento está a disposición hoy día, así que bueno, no creo que nos genera inquietudes para seguir estudiando. Te agradezco nuevamente tu disponibilidad. Te agradezco que se te haya ocurrido la idea del intercambio de con conocimiento. Muchísimo gusto. Porque bueno, realmente uno, por ahí hablamos habitualmente en otros ámbitos y bueno. Siempre habíamos hablado, ¿no? De la posibilidad de algún día colaborar y mira, tuvimos que esperar hasta que se diera esta crisis para realmente lograrlo, pero me da muchísimo gusto. Oye, y porfa, me comprometo a que las preguntas que ya no alcancé a contestar, por ahí mándamelas en cuanto puedan, si lo pueden bajar del chat, y yo me encargo de irlas contestando a través de correo electrónico los más que pueda en los siguientes días. Así La verdad es que muchas gracias, Ana María. Un placer estar aquí contigo, con tus clientes, con tu equipo. Y ya sabes que siempre con mucho cariño, mucho respeto y admiración para tu trabajo desde acá de México. Y mucha suerte. Esperemos que no sea la última, sino hagamos otras más en el futuro cercano. Ya vimos que funciona, así que vamos a seguir el intercambio de conocimiento. Para los que están preguntando, les vamos a mandar el PowerPoint y el link a la grabación del video. Para los que habían visto algunos otros eventos anteriores, tenemos a corto plazo previsto hacer un canal en YouTube con todas esas charlas. Todavía estamos adaptándonos a los tiempos de trabajo remoto, pero bueno, vamos a llegar a eso. Así que en el corto plazo les vamos a enviar la presentación y el link a la grabación, que lo puede ver incluso el que no asistió el día de hoy. Así que bueno, con eso terminamos la presentación. Te liberamos, Roberto, para que ya 8 de la mañana quedas listo para seguir en Ciudad de México con todo tu día por delante. Muchas gracias. Bye. Chao. Adiós.